34.000 corredores inscritos. Es mucha gente. 34.000. ¿Más mujeres, hombres? No, más hombres. O sea, no estoy viendo la estadística, pero te aseguro que son más hombres. Igual que los directorios IPSA. Sí. Buen enganche, pues, Pato. ¿Viste? Sí. Vamos a hablar de eso. ¿Qué está pasando con la cantidad de mujeres en los directorios? Que habíamos tenido un avance, pero que lamentablemente se nos dio vuelta. Nos acompaña Fadwa Gajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile. ¿Cómo estás, Fadwa? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, un gusto saludarte, qué bueno tenerte acá para hablar además sobre este tema que nos importa mucho promover acá en la radio. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se rompe esta tendencia que nos tenía tan contentos, Fadwa? Vamos a tener que llevar a las empresas a correr la maratón también, ¿viste? Sí. También van Bueno, hombres allá. es una buena analogía porque estos cambios son una maratón. Sí, pues hay que sacar musculatura, yo creo que no es fácil y probablemente es una buena analogía pensando en los hallazgos que estuvimos este año. En el instituto, como para hacer un resumen, finalizaron las juntas de accionistas de abril y quizás aquí al analizar la composición de las dietas de los directorios y también de la participación femenina, es bien preocupante porque vemos un descenso en comparación con el año 2024 y no llegamos al 20% de participación de mujeres en los directorios de nuestro país y alcanzamos solo el 19,87%. Y esto es algo que lo vemos como un retroceso probablemente respecto de lo que pensábamos y más aún quizás algo para discutir y comentar tiene que ver con que todavía en nuestro país existen empresas con 0% de participación femenina. Qué impresionante, ¿eh? Entonces, veníamos subiendo hace varios años, Fadwa, ¿cierto? Sí. Venía aumentando la participación femenina en directores IPSA. Nos interesa la participación femenina en todos los ámbitos de la empresa, pero acá estamos viendo los directores. Y algo pasó que se estancó y bajó ahora. ¿Tienes alguna hipótesis? Yo creo que hay múltiples factores. Yo creo que hay múltiples factores. Quizás hay factores más locales que tienen que ver con que se pensó que la ley de más mujeres al directorio iba a ir con mayor agilidad y rapidez y esto todavía nuevamente volvió a pasar a la Cámara. Entonces muchas empresas como que comenzaron a prepararse porque Chile se mueve por regulación. Nos guste o no nos guste la ley de cuotas, sean estas finalmente como selectivas o no, Chile se mueve por la normativa vigente. Y entonces yo diría que el que no haya tenido la fuerza suficiente el proyecto de ley hace que muchas compañías no le dieron el impulso que uno hubiese esperado. Y claro, ¿cuáles son las que se mueven, por ejemplo? ¿Y cuáles son las compañías en el análisis que uno ve que superan el 30%? Ejemplo de ello son matrices que están en el extranjero. Engie, por ejemplo, con una participación de un 57% de mujeres. Banco Santander con un 44%. Enel con un 42,86%. Entonces uno ve que compañías que tienen estas matrices fuera, sobre todo la mirada más europea, tienen esta percepción ya de la necesidad de incorporar más mujeres en los directorios y de contar con directorios más diversos. Fadwa, acá tenemos controladores chilenos que son los dueños, por decirlo así, de estas empresas que están en el IPSA, que es gente, yo presumo, inteligente, que ha escuchado este relato de la importancia de las mujeres para la diversidad de los directorios, que eso ayuda, que no solo es una cuestión social, sino que también tiene beneficios positivos para la empresa. Lo han escuchado, está el tema presente hace rato. Sin embargo, por alguna razón o razones, han decidido no aumentar la cantidad de mujeres en los directorios. ¿Qué es lo que falta para convencerlos? ¿Por qué crees que no lo hacen? Sí, es que yo creo que aquí es súper interesante porque uno ve grupos controladores en nuestro país que hoy día sí han hecho un esfuerzo y hay un trabajo y existe esa voluntad y el entendimiento de que la incorporación de mujeres no es más mujeres por más mujeres, sino que tiene que ver desde una mirada de cómo yo logro tener perfiles diversos dentro de las compañías para contar finalmente con una mirada estratégica que sea sostenible en el tiempo para esa empresa y yo pueda disminuir el riesgo. Entonces, ¿cuáles son esas empresas, por ejemplo? Vemos que el grupo CAP,
por ejemplo, ya cuenta con 2 mujeres en el directorio, pasando en el fondo con casi un 30%, un 28,5%, con un 71%. Vemos inversión en la construcción maciza, Viña con Toro, Indisa Colbún con un 25%, pero ya después vemos que bajan un 22% y tenemos compañías en donde todavía estos números son mucho más bajos y no superan los 2 dígitos, y probablemente ese es el gran desafío, que tenemos grupos empresariales en donde no ven o no visualizan esto como una necesidad. Y no solamente desde el mundo de las mujeres, yo creo que también cuando uno comienza a analizar, por ejemplo, la edad, uno ve el tema más demográfico de quienes componen los directorios, no tenemos tanta diversidad tampoco de edad, y vemos que los porcentajes en general de quienes participan en el directorio son bien similares. Vemos que también, por ejemplo, las nacionalidades que tenemos en nuestro país también son bien similares, donde el 82% son chilenos. Y lo otro es que se repiten los mismos nombres, además. O sea, podemos llevar el porcentaje, el número, digamos, a porcentaje de participación, pero ¿cuántas se repiten dentro del mismo IPSA, digamos, en otra empresa? Bueno, eso también es interesante porque vemos personas en particular que están no solamente en el directorio de una compañía, sino que están en todo el grupo, ¿sí? En todo el holding y en todas las compañías. Entonces están en la mina, en el banco, en la sociedad matriz, y yo creo que eso probablemente también es un desafío respecto de lo que está aconteciendo. Ya. Y otra cosa, Fado Gajardo, estamos hoy día hablando sobre la presencia de las mujeres en los directorios del IPSA, una tendencia que viene en alza, con bastante estabilidad, pero la verdad es que no ha logrado avanzar más, a pesar de que es un tema que está presente hoy día en la agenda. Y te quería preguntar, dentro de los hallazgos, Fado Gajardo, está el tema de las sucesiones. ¿Cómo cambia esto? O quizás moviliza también otro tipo de corrientes, de ejecutivos dentro de las mismas compañías, que también impacta quizás de alguna u otra forma la presencia de las mujeres. O sea, vimos este año 2 modificaciones, que es la incorporación de 2 hijos. Uno es en el grupo Mallplaza. Vimos, bueno, quizás fue más público el del BCI también, en donde hay un cambio y una rotación en una sucesión familiar. Pero cuando revisamos, por ejemplo, las memorias integrales de este año, para poder chequear cuántas de las compañías cuentan con planes de sucesión, para poder entender la mirada de largo plazo a nivel de los ejecutivos, no solamente como en el concepto de nivel de directorio, sino que a nivel de los ejecutivos, yo te diría que aquí hay un gran desafío, en donde en el reporte de la norma 461 este año todavía tenemos una serie de desafíos en donde las empresas no cuentan con planes de sucesión claro y transparente, y con medidas para poder en el fondo sopesar finalmente esta mirada de largo plazo. Entonces yo te diría que en grado de madurez de gobierno corporativo todavía hay desafíos en nuestro país para poder ir articulando esta mirada de largo plazo. Fadua, quería preguntarte por el rol de las AFP. Las AFP son minoritarios en general en las empresas del IPSA, deben tener entre 10 y 20%, pero tienen derecho a elegir algunos directores, y tengo la sensación de que son ellas, las AFP, las que han nombrado la mayor cantidad de mujeres, no así los controladores. No sé si ustedes han seguido ese número de cuántas mujeres se nombran con votos de las AFP. Sí, mira, no... Bueno, dado la situación de las AFP, la cantidad de directores que hoy día tienen que nombrar son menos a las que se nombraban en años mozos de las AFP, ¿no es cierto? Pero yo te diría que sí, las AFP han jugado un rol tremendamente relevante respecto de la profesionalización y la incorporación de mujeres en los directorios. Y eso uno ve que en el fondo hay una búsqueda profesional, y probablemente esto es uno de los matices de los cuales uno tiene que impulsar en un país en donde quiere incorporar talento nuevo. Y esto es que el tener un procedimiento con la búsqueda de un hunting independiente para la búsqueda de directorios, yo creo que es fundamental para poder desarrollar una mirada de gobierno corporativo y no siempre repetir a los mismos nombres en las mismas compañías. Entonces quizás ahí el impulso tiene que ver como, no solo desde el IPSA, porque el IPSA es como una radiografía respecto de un tipo de compañías en nuestro país, pero también aquí está el llamado a cómo dueños, empresarios de empresas cerradas que hoy día tienen un directorio, un consejo asesor,
cómo logran también establecer una matriz de competencias para incorporar no solo mujeres, sino que para incorporar a directores que ayuden a tener esta mirada de largo plazo, a tener respecto de los desafíos que hoy día tenemos, respecto de crecimiento en nuestro país, y que para eso el mover la aguja, el saber qué es lo que requerimos en estos directorios es fundamental. Fado Gajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile. Prepararse para estar en un directorio también requiere de tiempo, requiere de cierta inversión y no es llegar en el fondo y estar en un board, por así decirlo, ¿no? Prepararse requiere justamente de ciertas habilidades. Yo creo que hoy día las matrices de competencias que se requieren para estar en un directorio son súper diversas. Ya hoy día no solo uno tiene que entender de finanzas, sino que tienes que entender del modelo de negocio, tienes que entender de transformación digital, cambio climático y cómo eso impacta en los negocios y en las industrias donde tú estás representado. Y desde ahí en el Instituto de Directores hemos visto que esto hoy día se vuelve un más, se vuelve un plus. Y yo creo que también hemos visto cómo existe mayor interés, no solo del directorio, sino que, por ejemplo, de los CEO, también de poder participar en programas de formación para poder desarrollar un mejor gobierno corporativo en sus compañías. Y ahí, bueno, invitadísimos a todos quienes quieran poder desarrollar sus habilidades y competencias a nivel directivo para que nos puedan conocer y puedan trabajar junto a nosotros en el Instituto de Directores para seguir fortaleciendo su gobernanza. Hagamos un poquito de placement, Fado. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto dura el programa? No sé si nos puede decir cuánto cuesta, qué se requiere como prerequisitos para poder tomar el programa de manera exitosa y aprovecharlo bien. O sea, hay que postular. Claro. Sí. Es que hay distintos tipos de programas dependiendo en la etapa de la carrera que uno esté. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa que es el programa que es exclusivo para gerentes generales y donde trabajamos la relación con el directorio, que ese es uno de los que parte en junio. Y yo diría que ese está pensado en contribuir en este rol que deje de ser solitario y poder contar con una red de networking y poder también desarrollar habilidades de gobernanza, asociado también a las distintas instancias que hoy día un director requiere saber sobre estrategia, negocios y entre otros. Ese es uno de los programas y tiene distintas sesiones que participan este año y está pensado en que sea viable también de poder ejecutar para un gerente general, dada la cargada agenda que tienen. Y después tenemos un programa de certificación internacional que tú te certificas como director de empresa, que lo hacemos con el IOD de Londres en Chile, que es un programa a nivel internacional y que te permite desarrollar este tipo de habilidades. Ese lo hacemos una vez al año, ya estamos con inscripciones para el próximo año porque ya iniciamos este 2025. Y también tenemos programas foco, por ejemplo, un programa de board mentoring para ayudarte a desarrollar tu carrera como ejecutivo o cuando quieres desarrollar gobernanza en una empresa cerrada. Ese es un board mentoring que parte también en junio. Y después programas focos, por ejemplo, de cambio climático, de sostenibilidad y herramientas ESG. Entonces, hay una variada parrilla de temas y los invito ahí a visitar nuestra página del Instituto de Directores de Chile, que van a poder en el fondo ver con más detalle cada una de las sesiones y poder acomodarse también a poder participar este año. Así que invitadísimos a que los puedan conocer. Oye, muy interesante. Qué gusto poder hablar contigo, Fado Gajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile. Estupenda vocera y además con este estudio súper completo respecto de la realidad que enfrentamos hoy día. Con un tema tan importante, la presencia de las mujeres en los directores aportan diversidad en mirada, en fin. O sea, es definitivamente algo que hay que cambiar. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio y ya les estaremos contando que próxima semana sacamos el estudio de dietas de directorio. Vamos a ver cómo se mueven las dietas también del directorio en nuestro país. Bueno, ¿podéis contar ahí? ¿Vamos a saber cuánto ganan los directores? Vamos a saber cuánto ganan, dietas máximas, mínimas. ¿Quién paga más? ¿Quién paga menos? Modelos de compensación en los directorios de nuestro país. Me encantaría que lo hablaran porque en Chile se habla poco de plata. Ah, ya pues, encantada. Feliz. Gracias, nos vemos. Muy bien, gracias.